De este lado, Gael Jomans, diputada del Frente Amplio. Gael, un gusto tenerte acá nuevamente. Un gusto también y feliz año, para quienes no se lo he dicho. Bueno, de hecho, por eso mismo la compraventa no se va a llevar a efecto, al menos en lo que respecta a la del presidente Salvador Allende. El gobierno dio las explicaciones, a mí me parece que no correspondía y por lo mismo, tanto ya sea que se debió haber generado las precauciones desde el Ejecutivo o la revisión que hace Contraloría, pero obviamente no se debió haber efectuado, al menos ni siquiera en términos de trámite. Faltó un mea culpa del gobierno, claro, se entregaron los elementos, pero faltó un mea culpa, esto fue un error bien evitable. Claro, o sea, yo creo que lo que era evitable era que no se llevara a cabo y es la decisión que se toma por parte del gobierno. Todos los gobiernos. O sea, el hecho de tener autocrítica es positivo porque uno también puede prever, se puede hacer cargo de que no ocurran nuevamente, pero tratar nuevamente de decir no, que este es el gobierno poco menos de los errores cuando no recuerdan, parece que los errores del gobierno de Sebastián Piñera, donde teníamos ministros que duraron 3 días, como Mauricio Rojas, o donde tuvieron que desdecirse de frases que provocaron el estallido social en su momento. Entonces, o por ejemplo, cuando no apoyaron el 40 horas y tuvieron una agenda en contra, inclusive para dilatar las discusiones legislativas, y luego tuvieron que desdecirse porque incluso tenían parlamentarios de sus propias filas que están apoyando la causa. Entonces, yo en ese sentido, mejor tengamos autocrítica, pero todos, ¿cierto?, para que ese tipo de errores y situaciones no vuelvan a ocurrir y tengamos una visión más de Estado y no tratando siempre de enlodar, ¿cierto?, la gestión del otro. Ruth. Mira, quería partir primero por la necesidad de tener una reforma. Está claro, llevamos 20 años discutiendo. Sí, lo que pasa es que algunos lo dicen de palabra, pero los hechos en realidad no han realizado las acciones necesarias para poder avanzar en tener una reforma de pensiones. El gobierno hasta la fecha ha cedido, y hay que ser transparente, muchísimo para lograr un acuerdo en esta materia. La propuesta original dista muchísimo de la que se votó en la Cámara de Diputados. Primero se presenta un seguro social de un 6%, donde teníamos un administrador que era una entidad pública. Eso en la Cámara de Diputados ya ni siquiera fue votado porque se transformó. Y lo que se presentó para ser votado en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas era un 3 y 3. Sí. Y por lo tanto, de esa fecha hasta ahora se han continuado las negociaciones, las conversaciones en el Senado para poder tener una reforma que cumpla el propósito. Y el propósito no es darle el gusto a la derecha. No ese es el propósito. El propósito no es mantener el negocio de la AFP como está. Por eso la AFP realiza constantemente propaganda política contra la reforma de pensiones, porque siguen ganando muchísimas utilidades que se las llevan al bolsillo y que eso termina mermando las jubilaciones de las personas. Entonces, la obligación está en poder sacar una reforma que realmente aumente la jubilación y para eso el rol del Seguro Social es importantísimo y yo lamentablemente no he escuchado ninguna palabra por parte de la derecha que reconozca el rol del Seguro Social. En cambio, nosotros incluso estamos disponibles a incorporar ambas visiones, a tener ahorro individual, ok, porque eso también permite, ¿cierto?, tener perspectiva de que ahorrando más se puede tener una jubilación futura mejor. Pero el ahorro colectivo también tiene importancia, porque de eso se trata un seguro social, que el seguro es para todos. Con un préstamo, en el fondo. O sea, estamos hablando de la perspectiva igual de seguridad social. Eso en una parte, ¿cierto? Porque además quieren reducir el 1% que algunos estaban hablando, ¿cierto? Para poder compensar la desigualdad entre hombres y mujeres, quieren reducirlo a menos, 0,5, incluso menos. Ojalá vamos a quedarle debiendo a las mujeres respecto a la compensación. Yo lo que quiero plantear... No siempre, no siempre. No, es que ese es el punto, es que cuando hablan... O sea, hablan desde el desconocimiento respecto a los conceptos de la reforma. Y eso... lo que termina haciendo es que solamente discutamos de cuña y que no tiene ni un sentido. Hay que ponerse de acuerdo de manera seria. La propuesta siempre ha contemplado no un reparto a seca, no juntar toda la plata y nos distribuimos, no. Sino que pensando en el futuro, teniendo ahorro colectivo e inclusive considerando y compensando la cantidad de cotizaciones que realizan las personas. Solamente un punto para pasar luego a Ruth. Lo que se plantea ahora, por lo menos que salió en la Comisión de Técnica, no es un ahorro colectivo. Es un préstamo que al final lo termina pagando el Estado. Suena como ahorro colectivo, pero lo termina pagando el Estado. Es como la PGU, pero se paga después. No es como la PGU, porque la PGU... No, le digo que termina pagando el Estado. No, me refiero a esa figura. Sí, mira, es que ahí la figura, ¿por qué sigue siendo parte de las ideas de la seguridad social? No era lo inicial nuestro, pero se parece más a las cuentas nacionales que tanto denigraron, ¿cierto? Porque en las cuentas nacionales lo que se hace es tener contabilizada cuántas son las cotizaciones que tienen los trabajadores, porque eso permite también tener una compensación mayor para quien cotiza más.
Y eso es parte también de la visión de la seguridad social, pero desde una lógica de seguridad social. ¿Por qué? Porque a pesar de que, o sea, miremos la cifra nomás de ahora, del sistema actual, ¿cierto?, de la AFP. ¿Cuánto paga la AFP con el ahorro individual, ¿cierto?, a las personas? Una mujer que ha cotizado 10 años, solamente con la AFP tiene 72.000 pesos de pensión. ¿Qué pasaría con esta propuesta de reforma de pensiones? Pasaría a tener 367.000 pesos de pensión, mes a mes, sumando a la PGU. Claro, sumando a la PGU. Pero la PGU, con la PGU solamente llegaría a 287.000 pesos. O sea, tenemos un incremento de casi 100.000 pesos solo por el Seguro Social. Entonces, no reconocer el impacto positivo que puede tener el Seguro Social me parece una mezquindad tremenda, una visión que además no corresponde respecto a los debates de reforma previsionales en el mundo, porque la mayoría de los países del mundo tenemos sistemas mixtos reales y no simplemente defender el ahorro individual. ¿Para qué? Para no tocar la AFP. Eso encuentro que es imprescindible en esta discusión. Más allá de la... Mira, que los árboles no florecen, esto de todo. No, de todo. Pero, a ver, yo creo que hay un problema más relevante respecto al por qué pagan mal las jubilaciones, porque en el fondo tú estás tratando de decir que producto de los retiros se pagan malas jubilaciones. No dije eso. Y me dejas terminar y así tú puedes contestarme. Sí, pero te escuché porque hablaste de todo, además, bien revuelto. Bueno, no revuelto. El tema es que sí es importante la AFP. Tú dices que no te importa la AFP. Es lo central en esta discusión, porque les ha implicado un negocio redondo, que siguen lucrando con ese negocio. En el mes de septiembre acumularon 473.000 millones de pesos solo en utilidades. Un incremento de casi un 30% solo en utilidades, lo que hubiera equivalido a ¿cuánto? 2,2 millones de pagos de PGU. De eso estamos hablando. Entonces, cuando hablamos del impacto de la mala gestión de la AFP, en la rentabilidad de las pensiones, hablemos entonces del rol que jugaron la AFP en la mala inversión que hicieron, digámoslo así, en el caso La Polar. ¿Cuánta plata perdieron de la rentabilidad de los fondos de pensiones de los afiliados por ese negocito? ¿Cuánto? 260 millones de dólares. No, porque ahí sabes de quién es la responsabilidad, es de las AFP. Del Congreso. De las AFP. Y lamentablemente ahí te da lo mismo. No, porque en el fondo yo lo que veo de aquí, Ruth, lo que veo, contemos la historia real, es que tú le quieres quitar la responsabilidad a la centralidad que tiene esta discusión, que son las AFP. Las AFP tienen responsabilidad de la mala entrega de jubilaciones, de la mala gestión y de las malas inversiones. ¿Por qué gastan solo un 7% del gasto total en la inversión? Si se supone que a eso se dedican, a poder darle rentabilidad, solo gastan un 7%. Y solo para cerrar, comparativamente, gastan casi 5 veces más en venta. Si destinaran esa energía y toda esa plata que dedican para las ventas en vez a la inversión, tendríamos mejores jubilaciones. Entonces, no han sido grandes rentadores, no han sido grandes inversores, más bien hay que asumir la responsabilidad y terminar con ese negocio. Claro, uno entiende muchos puntos que se le puede hacer al trabajo que han hecho las AFP, pero ¿qué responsabilidad aquí también tiene nuestro mercado laboral? Hoy día tienes prácticamente el 50% de los trabajadores cotiza regularmente. O sea, vemos que en los últimos años de jubilación las mujeres en promedio cotizaron menos de un 50%, los hombres un poco más de un 50%. También hay un tema del mercado laboral que para muchos ahí está la madre. Claro, uno puede hacerle muchas cortapisas a las AFP, pero la lucha al final o el gran cambio tiene que ver con Chile se pagan bajos sueldos, pero también hay un tema de cotización. De baja cotización, de lagunas. Bueno, de hecho, en parte esta reforma viene a proponer un aumento en las cotizaciones, también teniendo en consideración que es necesario hacerse cargo de tener cotizaciones más grandes que las que tenemos actualmente. Lo otro que hace esta reforma es plantear el seguro social también en vista de ello. Pero todo es culpa de las AFP, a ese punto iba yo. Lo que quiero decir es que soluciones respecto a la informalidad se han propuesto por parte del gobierno. De hecho, el seguro social viene a hacerse cargo de la informalidad también. ¿Por qué? Porque de hecho premia a quien cotiza más, genera un incentivo a la cotización. Actualmente no tenemos incentivo a la cotización porque ¿qué es lo que piensa la gente? Es que cotizando se le va solamente la plata a la AFP y no tiene legitimidad la administradora para entregar una buena jubilación. Y por lo tanto es súper importante este punto para poder realmente tener la confianza de que si yo cotizo, si yo hago el esfuerzo, al final del día voy a tener una buena jubilación. Andrés Lonton. No, obviamente que este es un tema de principal preocupación para el gobierno, también lo ha sido para nosotros en el Congreso. El tema es cuál es el foco, ¿cierto?, de la política pública, incluso en términos legislativos.
y el foco debiera estar en el control de armas. Lo ha hecho el gobierno, por cierto, porque de hecho estos homicidios y el aumento ha sido por el uso de armas de fuego. Entonces, también hay que centrar y enfocar bien la acción. Y en ese sentido, si hablamos de control de armas, ha aumentado en un 39% la destrucción de armas de fuego. Eso es un aumento, ¿cierto?, histórico desde el 90 hasta la fecha, el aumento más grande que se ha tenido respecto a la destrucción de armas de fuego. Creo que hay que ser más incisivo en esa materia. Nosotros al menos hemos presentado también proyectos de ley para limitar la posibilidad de que más personas puedan ser dueños de armas de fuego, por ejemplo, en el caso de los condenados por violencia intrafamiliar. Es inexplicable que un condenado por ese tipo de hechos pueda ser dueño de un arma de fuego. O sea, el peligro ahí es inminente y por lo mismo debiéramos también avanzar legislativamente dándole esa prioridad. Yo a algunos sectores dentro de la derecha, y bueno, cada uno dirá qué le parece este tipo de propuestas, pero sí nos parece que es importante que logremos consenso en esa materia. O sea, yo esperaría que no fuera un tema, ¿cierto?, que generara discordia, oposición contrapuesta. O sea, cuando estamos hablando de que lo más importante en este caso es la seguridad y tranquilidad de las personas. Andrés. Nosotros desde el Frente Amplio vamos a respaldar también al presidente y las acciones que ha tomado. Y en este sentido lo importante también es que la defensa de la democracia y los derechos humanos sea siempre, ¿cierto?, no cuando a uno le conviene. Y en este sentido me parece bien, ¿cierto?, que tengamos una transversalidad en esta disposición. Sería bueno que sea siempre, ¿cierto?, no solamente respecto a Nicolás Maduro, sino que también sea, por ejemplo, respecto a Israel, en donde yo he visto que hay matices, lamentablemente en el Congreso hemos visto sectores que no tienen esa misma disposición. Yo esperaría, por ejemplo, que en el caso de Israel avanzáramos desde nuestro país a no seguir promoviendo esta guerra tremenda, también mediante el aporte en el negocio de las armas. Yo creo que en ese sentido se puede avanzar y yo esperaría que en el país seamos mucho más enfáticos respecto a no, de ninguna manera, de no venir a justificar ni tampoco a respaldar regímenes dictatoriales y menos crímenes de guerra. Ruth Hurtado.